Primera a los Corintios capítulo 5. Tienes un dispositivo, tienes tu Biblia, puedes abrirla y compartir con nosotros leyendo Primera a los Corintios 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Amén. Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia, presentándonos, oh Señor, dándote gracias, porque en tu misericordia tú nos has permitido adorarte por medio de las alabanzas. Permítenos adorarte al escuchar tu palabra. Háblanos, oh Dios. Padre Celestial, trae convencimiento de pecado en esta mañana. Trae, Señor, renovación a nuestra mente. Si hay alguien en este lugar que no te conoce, que pueda la luz alumbrar las tinieblas y venir a novedad de vida. Que al final de todo lo hablado tu nombre pueda ser exaltado, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Hace un tiempo yo recuerdo estando en una presa pescando y me subí a un bote, y cuando estaba en medio de la presa me doy cuenta que en el bote se está entrando el agua. Cuando le pregunto al joven que está dirigiendo el bote, le pregunto, ¿y esa agua? Él me dice, no se preocupe. Lo que pasa es que el bote está pichado, pero yo lo resuelvo con esta lata. Yo saco el agua con esta lata y nosotros nos mantendremos bien. Usted concéntrese en tirar el anzuelo y yo me encargo de lo demás. Yo le pregunté, ¿y por qué tú no me dijiste eso cuando estábamos en la orilla? Algunos han comparado la iglesia con un bote salvavidas que debe navegar en medio del mar del mundo. Un bote que debe navegar rescatando las almas que naufragan en el mundo de la perdición. ¿Cuál es el inconveniente? El problema llega cuando hay un piche en el barco, cuando el agua comienza a meterse dentro del barco de la iglesia. Este texto nos muestra justamente eso. El mundo se estaba metiendo dentro de la iglesia de los Corintios. De hecho, estaba a un nivel tal
que para los corintios se les hacía difícil. ¿Sabes cuál era el término para pecar? Cuando alguien quería pecar decía: yo quiero corintianizarme, tengo deseos de corintianizar. Y se había hecho sinónimo cometer pecados a corintianizar. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra un caso de inmoralidad que había llegado a los oídos del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les escribe para que ellos tomen una decisión de excomulgar a esta persona que está practicando este pecado. Que ellos disciplinen a esta persona que está cometiendo este pecado. Y como decía aquel teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, nada puede ser más cruel que la ternura que condena a otro a su pecado. Nada puede ser más compasivo que una severa reprimenda que llama al hermano a alejarse del camino del pecado. Lo voy a repetir. Nada puede ser más cruel que la ternura que condena al pecador. Nada puede ser más compasivo que una severa reprimenda que llama a un hermano al arrepentimiento. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está llamando a estos hermanos a que confronten en amor a este que está cometiendo pecado en medio de ellos. A que salgan a rescatar a este que ya ha naufragado. Y este pasaje nos muestra que los creyentes deben confrontar el pecado con amor para preservar la sanidad de la iglesia. Tú y yo como creyentes debemos confrontar el pecado, hacerlo con amor. ¿Para qué? Para rescatar el alma del pecador. El objetivo siempre es el mismo: tratar de rescatar el pecador, pero al mismo tiempo guardar la santidad de la iglesia. Son dos objetivos que no pueden ser negociados. No debemos negociar en pro de rescatar al hermano, negociar la santidad de la iglesia, ni tampoco hacerlo lo contrario. Las dos cosas deben ser preservadas: la santidad de la iglesia y tratar siempre de ganar al hermano. Decía John Dack que cuando la disciplina es abandonada por una iglesia local, Dios abandona la iglesia. Si la iglesia vive con los mismos estándares del mundo, ¿cuál es la razón de existir de la iglesia? Si tú y yo vivimos igual que vive el mundo, no hay ninguna razón por la cual nosotros entonces proclamar la verdad del evangelio. Nosotros vivimos un evangelio que promueve la transformación, un evangelio que promueve el cambio. Con el perdón de los políticos, solamente Jesús produce el verdadero cambio. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, se nos dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia. ¿Y qué hace Cristo con la iglesia? Él la santifica, la purifica por medio del agua, por la palabra. ¿Para qué? Para presentársela a sí misma, a sí mismo, sin mancha y sin arrugas. Este pasaje nos está mostrando esto. Pablo les está escribiendo, ¿por qué? Porque había llegado a sus oídos una situación. Y lo primero que vemos es el llamado que Pablo les hace. Versículo 1. De cierto se oye que hay entre ustedes un caso de fornicación, cual ni aún se nombra en medio de los gentiles, tanto que uno tiene la mujer de su padre. Había un caso sumamente escandaloso. Un hombre estaba viviendo con su madrastra maritalmente. Un caso escandaloso, ni los gentiles se escuchaba. Esta palabra porneia, donde se deriva la inmoralidad sexual, pornografía y todo lo demás. Un pecado castigado por los paganos, sin ni mencionar a los hebreos. Pablo les dice: esto ha llegado a toda la sociedad.
Y Pablo les está escribiendo que ellos entonces debían tomar acción. ¿Qué habían hecho ellos? Ellos no habían tomado nada. Pablo les dice: ustedes se están exponiendo delante de la sociedad en la cual ustedes viven. ¿Por qué ellos no habían hecho nada? ¿Cuál era la razón? Versículo 2. Quizás ellos habían pensado: nosotros somos amorosos. Corintios, ¿por qué ustedes no han hecho nada en favor de esto? Y debo ser claro: no es una persona que resbaló, no es una persona que cayó en inmoralidad. El texto nos dice que esta persona abiertamente está viviendo con esa persona. De esta mujer no se nos dice nada, probablemente es una no creyente. De esta mujer es una no creyente. Es alguien que está practicando este pecado. Ya había llegado incluso a Pablo, que no está en la ciudad. La pregunta: ¿por qué ellos no habían intervenido? Todo lo contrario, ellos se sentían orgullosos de lo que habían hecho. Versículo 2. Vosotros estáis envanecidos. ¿Qué dicen ellos? Tenemos tanto amor, somos tan misericordiosos, es tan grande la misericordia que tenemos, que mira lo que estamos permitiendo. Pablo dice: ¿no deberíais más bien haberlo lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Mira algo, léelo conmigo, el versículo 2 y versículo 5. Mira cómo dice Pablo del versículo 2: vosotros estáis envanecidos, ¿no debería más bien habéis lamentado, para que sea quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 5: el tal sea entregado a Satanás. Versículo 13: quitad pues, parte B, quitad pues a ese perverso. Esta persona da la intención de que por la práctica Pablo está asumiendo que no es un creyente. El tal, el perverso. Jesús dijo: no echéis las perlas a los cerdos. Usted tiene que ver un cerdo para saber si es un cerdo. ¿Cómo tú sabes si tú le echas la perla al cerdo? Déjame ver. Pero espérate, yo no puedo echarle la perla a un cerdo. Es un cerdo, no lo voy a echar. Lo que quiero resaltar, hermanos, es que la Biblia habla de que nosotros debemos evaluar. Pablo está evaluando a esta persona, y los actos, la conducta, la práctica de este pecado, la falta de arrepentimiento de esta persona está evidenciando que él hasta aquí no se está comportando como un creyente. Pero ellos están envanecidos. En su arrogancia, ellos dicen: somos más amorosos que Dios. Dios dice, pero nosotros decimos. ¿Usted conoce personas así? La Biblia dice que eres un pecador. No, pero para mí Dios. Para mí Dios. ¿Usted conoce gente que le dice así? Para mí Dios. Mira, hay una condenación. No, yo no creo que Dios, el infierno. Y Dios va a mandar a alguien al infierno, un Dios amoroso. Infierno. Condenación eterna, gusano. La iglesia está llamada no solamente a ministrar la reconciliación, sino también la crianza. ¿Cuál es el objetivo? Llamar a esa persona conforme al protocolo de Jesús. ¿Cuál es el protocolo de Jesús? Si ese hermano ha pecado, repréndele. Llama a un testigo, llama a 2 testigos. No te hizo caso, llama a los líderes, llama a la iglesia. Y si sigue, entonces tenle por un gentil y publicano. Se ha dicho
que si ladra, tiene 4 patas, tiene una cola, hace así, probablemente sea un perro, hermano. Ellos estaban orgullosos. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia? Ustedes deberían estar avergonzados. ¿No deberían haberlos lamentado para que él fuera quitado de en medio de vosotros? Y si él debe ser quitado de la membresía, ¿cuál es la razón? Él había sido incluido en la membresía de esa iglesia local. Y la Biblia habla de la membresía de la iglesia local. Habían listas de viudas, listas de necesitados. Incesto estaba prohibido en los romanos, en los hebreos, era algo bien conocido. Pero ¿cuál es la razón por la cual debía ser expulsado? La primera era por el bien de esa persona, disciplinado para que pudiera reflexionar acerca de su conducta. El objetivo, como dijimos anteriormente, no es simplemente sacarlo por sacarlo. No es alimentar el orgullo moralista de aquellos que querían ver sangre. No es simplemente avergonzarlo, no es ejercer autoridad, sino es restaurar la santidad de ese pecador. Es tratar de buscar que se arrepienta, pero salvaguardando la integridad de la iglesia, el testimonio de la iglesia. No es un pecador casual, es un deportista fraguado, ejercitado en el pecado. Él se había certificado en pecado. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú has pensado lo que significa ser creyente? ¿Has evaluado tú lo que significa el nombre de Cristo? ¿Sabes tú lo que le costó el pecado a Cristo? Nosotros decimos que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Eres consciente de eso en esta mañana? Que Cristo murió por nuestros pecados. La Biblia habla de un hombre llamado Judas Iscariote. Temporalmente parecía un creyente, echó fuera demonios, anduvo con Jesús, era el tesorero del grupo de Jesús. Fue bautizado dentro del grupo de Jesús, pero no era de Jesús. Demas, Filemón, capítulo 1, versículo 4, un gran colaborador del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Demas me ha abandonado. ¿Por qué? Porque amó más este mundo. Segunda, acompáñame a Hechos, capítulo 8, por favor. Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. ¿Puedes ir conmigo, por favor? Hechos 8. Verso 9. Hechos 8, 9. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Está hablando de Samaria. Engañando a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien influyente, alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Oye, este hombre es un profeta de Dios, decían. Verso 11. Y le estaban atentos, pero atentos porque con sus artes mágicas les engañaba, les había engañado mucho tiempo. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo.
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17, escucha lo que pasó. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. ¿Qué hizo Simón? Se apartó de la brujería, quizás vendió sus libros, se bautizó, asistente de Felipe, pero no había nacido de nuevo. Cuando vio el poder del Espíritu Santo, dice: ay madre, esto es lo que yo necesito. Con este toque yo le doy a la gente y cae. Véndemelo. ¿Y qué dice Pedro? Perezca tú y tu dinero, porque has tratado de comprar lo que es gratuito de manera soberana que Dios da. Tú estás bautizado, eres miembro de una iglesia, pero no has nacido de nuevo. Perezca tú y tu dinero. Y hasta el día de hoy, ¿sabe lo que es simonimia? Tratar de comprar los dones que Dios da. Por eso, hermano y amigo, yo te ruego que examines tu vida a la luz de esta verdad. Tú pudieras estar en este lugar y estar al igual que Simón, engañado. ¿Qué hacemos nosotros? Atribuimos cosas como creyentes que la Biblia dice a personas que quizás no han nacido de nuevo. Simón es un ejemplo de eso. Pero el que tiene una Biblia. Pero que se bautizó. Pero que va a la iglesia. Él está en home. Cuidado. Cuidado. Mira lo que dice Simón: ruega por mí, llévenme en oración. En vez de caer de rodillas cuando Pedro le dice: tu alma está en tinieblas, en vez de decir como dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo caído? Sigan orando. Yo casi estoy allá. No tienes parte ni suerte con nosotros, dice Pedro. Considera la seriedad de tu pecado en esta mañana. Ahora, a mí me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo. No solamente son los pastores, no solamente son los líderes, no solamente son los líderes de grupos pequeños, los diáconos, los líderes de la iglesia. Cada creyente tiene una responsabilidad de ver al hermano y llamarle al arrepentimiento. ¿Cuántos de los que están aquí han entrado a un cine? Tú puedes ir a una sala de cine, sentarte, ver una película, quizás llorar viendo la película, y todos los que están en el salón llorar al mismo tiempo, comer al mismo tiempo, sentir las mismas emociones al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Tú te paras y te vas, no conoces a nadie. Simplemente sentiste las mismas emociones en el mismo lugar con personas desconocidas. Eso es una sala de cine. Y evalúas después la película. ¿Fue buena, fue mala, fue regular?
Hermano, ¿sabes qué? Eso no es una iglesia. Tú no estás aquí para sentir emociones y luego evaluar y irte como si nada y olvidarte lo que pasó. La iglesia es una familia. Estamos llamados a velar los unos por los otros. Dolernos con lo que están dolidos, llorar con lo que lloran, alegrarnos con lo que se alegran, preocuparnos con los que se preocupan, metérnosles delante a los que van camino al infierno. Dice Judas, meter la mano en el infierno a aquellos que las llamas les están quemando. Porque habrán algunos que llegarán al reino de los cielos chamucados, con los vellitos quemados, porque habrá que arrebatárselo a las llamas del infierno. El hijo pródigo recordó la casa del padre donde había pan, donde había misericordia. Ese hogar de salvación, ese hogar de misericordia, ese hogar de hermandad. Yo quisiera tener amigos que me sean obstáculo a mi pecado, no que me canten cumpleaños feliz. Que se metan en el medio cuando me vean que en el camino de la condenación. Que llamen a reflexión mi alma. Yo quiero ser ese tipo de amigos. Para luego no decir, yo sabía que iba mal, yo sabía que se iba a ir. Eso es lo que Pablo está haciendo. Aunque él diga, aunque haciendo esto sea amado menos. Esa fue la experiencia del hijo pródigo. Eso es lo que Pablo quiere hacer con ellos, llamarle a la reflexión. Él invoca a estos hermanos a que reflexionen. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y nosotros en el poder de Cristo, verso 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesucristo. Que dice Pablo, reúnanse ustedes, júzguenlo y entréguenlo a Satanás. ¿Qué es entregar a Satanás? El texto no nos dice. ¿Qué significa esto? Evidentemente Pablo utiliza esta palabra, entregar a Satanás, en otro pasaje en 2 Timoteo. Él habla, Alejandro lo entregó a Satanás para que aprenda a no blasfemar. La Biblia nos habla de personas que han sido entregadas a Satanás. ¿Quién fue entregado a Satanás? Job capítulo 2 versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, guarda su vida. Job fue entregado a Satanás para ser zarandeado. ¿Qué ocurrió en la vida de Job? Satanás lo hirió. ¿Qué pasó con la vida de Job luego? Job 42, 6 al 7. Job terminó diciendo, ahora mis ojos te ven. ¿Quería Satanás que Job fuera un hombre piadoso? ¿Quería Satanás contribuir con la piedad de Job? Evidentemente no. Por eso Martín Lutero decía que aún Satanás, el diablo es el diablo de Dios. Fue utilizado para el propósito de Dios. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, para impedirme enaltecerme me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetea. ¿Quería Satanás que Pablo fuera humilde? En ninguna manera. Pero en la providencia Dios había permitido esto para humillar al apóstol Pablo y que él pudiera crecer en la gracia del Señor. Pablo dice a los corintios en el capítulo 11 que algunos de ellos habían muerto al comer indignamente la mesa
del Señor. Su cuerpo había muerto por haber tomado indignamente la mesa del Señor. Ananías y Zafira, al ver mentido al Espíritu Santo, murieron. Juicio cayó sobre ellos. Pablo está diciendo, apártenlo de la membresía para que él pueda reflexionar en la conducta pecaminosa que él está actuando. Quizás pueda llevarle a la reflexión, como ocurrió con el joven rico, con el hijo pródigo, al verse peleando con aquellos cerdos, mendigando algarrobos, reflexionar y volverse a la casa del Padre. Poder volver del lugar de donde nunca debió haber salido. Tú y yo deberíamos reflexionar. Es una obra de la iglesia velar los unos por los otros. Es una obra de la iglesia velar por nuestra santidad. Cada vez que nosotros predicamos, estamos llamando a lo que la Biblia nos enseña como una disciplina que el Señor nos llama, reflexiva, para no tener que caer en esa disciplina correctiva. Hay mandatos, hay principios en las Escrituras. Usted y yo fuimos testigos en estas semanas de esa madre que acaba de perder un hijo y 3 hijos y sobrinos presos. Dios se duele de cada uno de nosotros y nos habla, nos advierte. La disciplina de la iglesia se basa en la obra de Cristo. Mira cómo dice el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Miren ustedes, piensen en la manera como Cristo fue sacrificado. Él está apelando a la fiesta de la Pascua. ¿Tú sabes lo que pasaba en la fiesta que se celebraba en Éxodo capítulo 12 y 13? Esa fiesta de la Pascua, donde ellos comieron panes sin levadura. Ellos debían quitar la levadura. ¿Por qué? Porque la levadura crea una fermentación. Y eso hace el pecado. Fermenta la masa y contamina la masa. ¿Qué hace el pecado? Va contaminando toda la masa. Y ahora el apóstol Pablo está utilizando la analogía. Ya Cristo fue sacrificado por cada uno de nosotros. Límpiate. La sangre de Cristo los ha purificado. El Cordero perfecto ha sido derramado. Su sangre ha sido derramada. Ahora, mira algo. Imagínate en el Antiguo Testamento un hebreo que haya sido librado de la muerte, de la esclavitud egipcia, y que él quisiera volver a Egipto en su sano juicio, después del sacrificio hecho por Dios, utilizando a Moisés, librándole de todo. No, yo quiero volver a fabricar ladrillos. Me hace falta el látigo. Yo quiero volver a la esclavitud. ¿Qué está diciendo Pablo? Límpiate de la vieja levadura, porque ya tú eres una nueva masa. ¿Por qué? Porque ahora hay una nueva Pascua, no según el Antiguo Testamento, sino que ahora hay una nueva fiesta, hay una nueva celebración. ¿Cuál es esa nueva celebración? Esa nueva celebración, esa nueva Pascua es Cristo. Cristo es ese Cordero que fue sacrificado por vosotros. Cristo es ese Cordero que nos da el poder para derrotar el pecado. Cristo es el Cordero que derrotó el pecado. Por la sangre de Cristo nosotros tenemos el poder para vencer el pecado. Sin malicia, sin maldad, en sinceridad y en verdad. ¿Por qué nosotros podemos luchar contra el pecado? ¿Por qué podemos vencer de manera eficaz? Porque en Cristo tenemos lo que necesitamos, hermanos.
Ya no tenemos que vivir en la esclavitud del pecado. Ya podemos luchar de manera legítima contra el pecado. Porque la sangre de Cristo nos ha habilitado para eso, versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Si Cristo derramó su sangre, si Cristo vino, sufrió, murió por el pecado, ¿por qué debemos vivir sometidos al pecado? ¿Qué deberían ellos hacer con este hermano o con esta persona que está pecando deliberadamente? Si es un creyente, restaurarlo. Pero si es un impío, mira, don impío, sigue viviendo en pecado allá afuera y déjanos a nosotros seguir celebrando la santidad aquí adentro. Así que celebremos la fiesta de sinceridad y de verdad. Alguien ha dicho que la gran tragedia de los pastores es que nos pasamos la vida tratando de pastorear cabras. David Brainer, un joven que murió a los 23 años, 29 años decía, pasó su vida como misionero en los indios americanos, escribió lo siguiente, su diario muy famoso. Mi pueblo, decía él cuando le predicaba a los indígenas americanos, él decía, cuando yo le predicaba a Cristo y a este crucificado, no tuve necesidad de darles muchas instrucciones acerca de la moralidad. Descubrí que cada uno seguía el fruto seguro e inevitable de santidad. ¿Qué hacía él cuando le predicaba a Cristo y a este crucificado? Inmediatamente él veía en los indios americanos la evidencia de la santidad. Cuando él le predicaba a Cristo y a este crucificado. Hermanos, ¿qué necesita el mundo que le prediquemos? Cristo y a este crucificado. Una niña se le acercó a su madre y le dijo, madre, mami, Bob Esponja es cristiano. Y su mamá le dijo, no, Bob Esponja no es cristiano. Bob Esponja es un impío. Bob Esponja no es creyente. Nunca ha sido creyente Bob Esponja. Mami, ¿tú estás segura? Sí, que te estoy diciendo que Bob Esponja no es creyente, mi niña. Mami, ¿tú estás segura que Bob Esponja no es creyente? Que te estoy diciendo que Bob Esponja no es cristiano. ¿Y por qué tú tienes un ocro de Bob Esponja? ¿Qué necesita el mundo? El mundo necesita que tú y yo vivamos a la luz de Cristo. La disciplina de la iglesia debe ser ejercida en la comunidad de fe y no en el mundo. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Él les escribió una carta que se extravió y que ellos malinterpretaron. ¿Qué dijeron ellos? No nos vamos a juntar con ningún incrédulo. No nos vamos a juntar con ningún pecador. ¿Y qué le dice Pablo? No fue eso que yo le mandé a decir. Porque si ustedes deciden no juntarse ni con mentirosos, ni con avaros, ni con ladrones, ni con fornicarios, entonces ustedes tendrían que meterse en una nave y salir de la tierra. Yo lo que les dije a ustedes, versículo 11, que no se junte con ninguno que diciéndose cristiano, viva, practique en avaricia, idolatría, sea un borracho, sea un ladrón y que viva de esa manera. Como más adelante vamos a ver cómo ellos hacían, que salían de la mesa del Señor borrachos
y en glotonería. Eso fue lo que Él les dijo. Pero no que no se junten con los incrédulos. Con los tales no tengan comunión íntima. Es la idea que Pablo está transmitiendo aquí. Si nosotros hemos nacido de nuevo, Dios es luz, dice Primera de Juan, no hay tinieblas en Él. Si decimos que hemos nacido de nuevo, entonces nosotros estamos llamados a andar en luz. Como creyentes nosotros debemos, delante de Dios, andar en luz, y estamos llamados a juzgar y a llamar al arrepentimiento a aquellos que andan en tinieblas. Dios juzga a los que están afuera. Nosotros estamos llamados a velar por la santidad de la iglesia. Versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Cuál es el protocolo? Mateo 18, 15 al 17. Se llama en privado al arrepentimiento, se llama con testigos. Si sigue pecando, se llama de manera con más testigos, se llama a la iglesia, y luego entonces es el protocolo de Jesús. Es un protocolo que está claro. La iglesia tiene que conocerlo, siempre con un espíritu humilde, siempre con un espíritu conciliador. Gálatas capítulo 6, llamándolo al arrepentimiento, orando por esa persona, esperando que esa persona reflexione, pidiéndole al Señor que le dé el arrepentimiento, confiando en que el Señor le traiga a novedad de vida. Hermanos, nosotros debemos orar. Tú y yo tenemos familiares que andan en tinieblas. Conocemos personas que viven en tinieblas. Esto debe ser causa de tristeza, y esa tristeza debe llevarnos a nosotros a proclamarles el evangelio. Si tú no estás aquí, si tú estás aquí y no conoces al Señor, hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es un día en el cual el Señor te llama a andar en novedad de vida. La palabra de Dios nos dice que nuestro Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Que hay gozo cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador viene en fe y arrepentimiento delante de Él. Pasar por alto el pecado no es amar al pecador. Al contrario, por eso predicamos el evangelio y llamamos siempre al arrepentimiento. Amar a nuestros familiares es un acto de proclamarle el evangelio. Debemos proclamarle el evangelio. ¿Qué dice el mundo? Si tú me amas, no te metas conmigo. ¿Qué dice Dios? Porque te amo, te corrijo, porque te amo, te disciplino. ¿Qué dice el autor de los Hebreos? Tenemos padres que nos disciplinaban. Como ellos entendían muchas veces de manera errada, Dios es un padre, Dios nos ama, Dios nos disciplina. Dijo un ministro: si ves a tu prójimo pecar y pasas de largo sin reprenderlo, es tan cruel como si vieras su casa en llamas y pasas de largo sin advertirle. Por eso debemos llamar siempre a la reflexión. Hay una historia de un soldado que estaba en la batalla y él llegó a un sitio seguro y vio que su amigo no estaba. Él se devolvió a buscarlo. El general le dijo: no vas a rescate de ese soldado. Ese soldado probablemente ya está muerto. Él desoyó aquella orden y fue en rescate de su amigo. Logró encontrarlo y volvió con el cadáver de aquel amigo. Malherido, el general le dijo: yo le dije a usted que él estaba muerto. Le dije que no valía la pena que usted fuera por él. Mire cómo usted está malherido. Él le dijo: sí, valió la pena. Porque cuando yo llegué, él estaba vivo. Y valió la pena ir porque él me dijo: yo sabía que tú ibas a venir por mí. Yo te estaba esperando. Hermano, ¿tú sabes por qué tú y yo debemos salir a buscar al hermano que está en pecado? ¿Tú sabes por qué debemos hacerlo? El apóstol Pablo le dice a los Gálatas que tú y yo debemos hacerlo porque necesitamos que ese hermano haga lo mismo por nosotros.
necesitamos también a alguien que vele por nuestra alma. No somos perfectos, no somos llaneros solitarios. Somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Pecadores diciéndole a otros pecadores que hemos encontrado en Jesús un Salvador glorioso. Por eso al hacerlo lo hacemos con corazones temblorosos, mirándonos a nosotros mismos, que si no hemos cometido esos pecados y más, no es porque somos mejores, es porque su gracia nos ha sostenido. Por eso, hermanos, en esta mañana, recuerda que los creyentes debemos confrontar el pecado con amor para preservar la santidad de la iglesia, rescatar el alma del pecador, fortalecerlo, para que ese hermano pueda hacer lo mismo por nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres ese buen pastor que dejas las 99, tú dejas las 99 y vas en rescate de la perdida. Danos, oh Señor, ese deseo, esa inclinación, ese amor, esa interesa de querer, Señor, ir en rescate de la perdida. Danos, Señor, la valentía también de confrontar en amor y misericordia, pero de confrontar, de llamar al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, oh Dios, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén.